doctor Héctor José Dueñas Tintori, es nuestro presidente. Él es médico psiquiatra, psicoterapéutica y médico farmacéutico. Ha tenido actividades docentes en 5 universidades. Es investigación básica y clínica aplicada desde hace 40 años, con 55 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. 20 años de trabajo en la industria farmacéutica, con posiciones nacionales e internacionales. 30 años de trabajo clínico en el Durango y es actualmente nuestro presidente. Él puso que hasta diciembre del 21, pero sufragio efectivo, reelección. Entonces le damos la palabra al doctor Dueñas, que siento que es un tema, aparte de actual, extremadamente interesante, que nos va a quitar muchas dudas o nos va a dar mucho más. Entonces, doctor Dueñas, por favor. Gracias, Augusto, muy amable por tu presentación. Voy a compartir mi pantalla para ¿Ya ven mi pantalla? Alguien nomás que me diga si ya ven la pantalla. ¿Sí? Sí, Sí, ok. doctor. Perfecto. Entonces, el único favor que les voy a solicitar en este momento es que cierren todo su micrófono para que entonces podamos tener todos una concentración sobre la presentación. Muchas gracias por estar aquí. Es para mí un agradecimiento muy particular el poderme dirigir a ustedes en esta ocasión y hacer una revisión sobre este tema. Es un tema evidentemente de actualidad, pero sobre todo con una serie de invitaciones a la reflexión a lo largo de él, para lo cual me permití establecer en lo que en mi criterio es una información seleccionada y con la que vamos a empezar en esta primera diapositiva. La primera reflexión es la comparación que vamos a hacer entre lo que estamos viviendo ahora con lo que se vivió en el año 2003. En el año 2003 se dio la pandemia de SARS. La produjo el SARS-CoV-1, primo hermano del SARS-CoV-2 que está produciendo la pandemia ahora. En aquel entonces, esta pandemia llegó a 30 países, pero implicó entre los 30 países 8,439 casos confirmados y 812 muertes. Nada más. 6 meses después. De una manera semejante a lo que ocurrió ahora, no hubo una temprana confirmación por parte del gobierno chino, no hubo vacuna, la pandemia se acabó antes de que pudiera haber alguna vacuna. Había una baja transmisión por asintomáticos, es una característica diferencial del SARS-CoV-2. Hay una amplísima transmisión por parte de asintomáticos. Y eso nos habla también de cómo el SARS-CoV-2 viene bastante mejor preparado de cómo venía el primo hermano, el 1. Había una respuesta parcial a ribavirina. No se recomendaba, pero un 40-50% de pacientes respondía a ribavirina, o sea que había manera de mitigar por lo menos en esa proporción de pacientes. Pero lo más importante de todo, se considera históricamente un éxito de la epidemiología y de la salud pública porque se contuvo geográficamente. Es decir, se identificaron contactos, se identificaron a los contagiados, se identificaron sus contactos, se aislaron y se contuvo geográficamente. En julio de 2003, acabando la pandemia, 6 meses de duración, la directora general de la Organización Mundial de la Salud dijo: el SARS es una advertencia. Vemos con claridad la necesidad de reconstruir nuestras protecciones de salud pública y ahora tenemos la ocasión de hacerlo. Serán necesarios cuando se presente el próximo brote mundial. Puede que tengamos muy poco tiempo y debemos utilizarlo sensatamente. Fueron sus palabras, julio de 2003. Diciembre de 2019, el 31 de diciembre en particular, fue la fecha en la que el gobierno chino reconoció que en la ciudad de Wuhan
tenían cuadros de neumonía atípica que eran transmisibles de humano a humano. Y es hasta el 9 de marzo del 2020 que la OMS lo declara oficialmente como pandemia. En esa fecha, 9 de marzo, ya estaba presente en 110 países, ya teníamos reportados 113,000 casos confirmados y más de 4,000 defunciones. Es decir, esta pandemia es la demostración del fracaso de la epidemiología, de la salud pública y de los esfuerzos organizativos de los gobiernos de muchos países del mundo. Porque vamos a ver que hay curiosas excepciones. Todas estas diapositivas van a estar a su disposición en la página del grupo. Y además deben saber que estamos grabando esta presentación, de tal manera que va a estar grabada también, si quieren ustedes consultarla nuevamente. E incluso van a poder bajar las diapositivas y utilizarlas. Todas tienen información pública y adecuadamente referenciada. Este es el estado actual de las cosas. Al 31 de enero pasado, en el mundo tenemos más de 102 millones de contagiados y muertes más de 2,200,000. Es decir, estamos verdaderamente ante una situación en el mundo, tomado de manera global, que está fuera de control. Cuando hacemos una comparación entre países, en particular, yo prefiero ver los números de fallecidos en comparación a los números de contagiados por lo siguiente. Tenemos problemas de subregistro para los contagiados, tenemos problemas de qué tanto número de pruebas se estén haciendo en esa población, y tenemos un número de confirmados y tenemos un número de sospechosos, y eso hace un caldo muy difícil de interpretar. En cambio, quien falleció por COVID-19, falleció por COVID-19 y no hay ninguna duda con respecto a ello. Del lado izquierdo, en la parte superior, en un circulito verde, ven ustedes varios países asiáticos. Y el número que está ahí con Taiwán no es un error ni es un subregistro. Taiwán en esta pandemia ha tenido 7 fallecidos. 0, 7. Bueno, pero Taiwán es un país tecnologizado. No, ahí está abajo Vietnam, 35. Y los demás países significativos en esta parte del mundo. Bueno, pero es que son países asiáticos, son países socialmente organizados verticalmente, obedecen a la autoridad y la autoridad tiene ciertas canonjías en cuanto a su flexibilidad en la aplicación de los derechos humanos. Bueno, pues entonces vamos a ver del lado derecho, en la parte superior, a África. Chad, 118 fallecidos por COVID-19 en esta pandemia. Y así sucesivamente con los demás. Egipto tiene 9,000. Debajo de ellos está Oceanía y tiene Nueva Zelanda. Nada más ha tenido 25 fallecidos. Australia, 909. Y Filipinas, un país en vías de desarrollo, apenas 10,000. Y en Oriente Medio pueden ustedes ver los números. O sea, es claro que existen regiones completas del planeta que han hecho un mejor trabajo. Taiwán tiene abierta su economía. Corea del Sur tiene abierta su economía. La salud y la economía son conceptos que van juntos. Y eso es algo que en nuestro país no se ha querido ver ni reconocer. Porque la salud siempre ha sido un sector de baja prioridad. Nunca se le ha dado el lugar que debería de tener. Regresando al tema. Ven ustedes en medio de la diapositiva las cifras de fallecidos al 31 de enero de la Unión Europea. Es claro que dentro de la propia Unión Europea hay países que han hecho bien su trabajo. Vean ustedes los números de Noruega. Y del lado izquierdo inferior, América, donde están los primeros 3 lugares de fallecidos por COVID en el mundo. Primer lugar, Estados Unidos. Segundo lugar, Brasil. Tercer lugar, México. Al 31 de enero llevábamos 158,000 fallecidos por COVID. Con todo el subregistro, con todo y que muchos de los certificados de defunción no dicen COVID, sino dicen paro cardiorrespiratorio irreversible y cosas por el estilo. 158,000 muertos. Y les pido que por favor se acuerden de ese número,
porque más adelante vamos a ver hacia dónde más puede escalarse. Son cifras mexicanas, en donde ustedes pueden ver en la curva verde cómo nunca hemos tenido realmente un respiro de la primera oleada de COVID-19 en México. Ha sido la primera oleada ampliada. Nunca hemos tenido una segunda o una tercera como en otros países del mundo, lo cual nos habla de la circunstancia fuera de control que tenemos desde el principio. Aquí tenemos datos muy interesantes que utilizan la metodología llamada exceso de mortalidad. Por favor, les voy a pedir que nos fijemos en la gráfica inferior de color café verdoso, esa que tiene triangulitos. Esa gráfica nos demuestra las defunciones en el país de enero a agosto en un determinado año, porque el 27 de enero el INEGI publicó estas cifras precisamente, en la etapa de enero a agosto de 2020, que son las que tiene procesadas. Hubo 683.823 fallecidos en todo el país por todas las causas. Cuando se le resta a esos 683 los 499.000 del año pasado, tenemos un exceso, lo tienen en rojo arriba, de 184.039 mexicanos más que en el mismo periodo del año inmediato anterior. Eso equivale a un exceso de mortalidad de 36.8%. Eso quiere decir exceso de mortalidad. ¿Se acuerdan ustedes del número que les pedí que conservaran? 158.000 fallecidos. Le suman el exceso de mortalidad y eso nos coloca en más de 216.000 fallecidos. Y eso nos coloca adelante de Brasil. En este momento, solamente tenemos, o sea, las cifras de todos los días son las cifras de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que lo que hace es medir las cifras de los hospitales. Todas las cifras que estamos viendo son cifras hospitalarias, tanto de contagiados como de fallecidos. De tal manera que todavía hace falta hacer las correcciones, como en este momento lo están viendo, por certificados de defunción, de servicios médicos forenses, agencias del Ministerio Público y demás. En esa matemática es en donde realmente vamos a ver el impacto final que esta pandemia tan terrible está teniendo en nuestro país. Decíamos que la salud y la economía van juntas. Arriba tenemos a los países, en esta gráfica de barras, tenemos a los países que han cuidado mejor el aspecto sanitario y el aspecto económico. ¿Recuerdan cuántos fallecidos había tenido Taiwán o ha tenido Taiwán en esta pandemia? Ahí tienen ustedes, porque Taiwán está arriba en el Producto Interno Bruto. Lo que mide cada una de estas barras es el Producto Interno Bruto. Apenas tuvieron una caída de 0.6%. En esta página, la última gráfica es la que corresponde al Producto Interno Bruto de los diferentes países ahí representados en el segundo trimestre del 2020. Anualizado, el Banco de México estableció que para todo el año 2020 México realmente no cayó menos 19, como decía aquí a finales de año, cayó menos 8.8% anualizado. De todas maneras, una caída de menos 8.8% implica la peor caída del Producto Interno Bruto, independientemente que la comparemos con todas las devaluaciones que me ha tocado vivir, 72, 82, 85, 95, 2008 y las que se me hayan olvidado, y nos coloca en la caída de Producto Interno Bruto equivalente a la que este país tuvo con la Gran Depresión en los años 30 del siglo pasado. Existen diferencias estructurales muy importantes en la estrategia que hemos tenido. Primero empezamos tarde, por lo menos 2 meses tarde. Y empezamos con un sistema de salud históricamente fragmentado, subfinanciado y sin preparación alguna para esta emergencia sanitaria. A pesar de haber sido el país de origen de una pandemia, que fue el H1N1 en el 2009. No nos dejó
ninguna experiencia, ninguna enseñanza desde el punto de vista de reacciones para emergencias sanitarias. Segundo, para la monitorización de esta emergencia se empezaron a utilizar los llamados sitios Centinela, con una metodología diseñada para medir incidencia de casos de influenza estacional. Evidentemente, después de un par de meses, ante esta circunstancia que estamos viviendo, simple y sencillamente fue rebasado, y en este momento lo que tenemos en las cifras de todos los días son los números hospitalarios. Tercero, gravísimo, salud pública y epidemiología 1.0. Si tienes en una comunidad una enfermedad infecciosa, primero identifica a los infectados, segundo, identifica sus contactos, tercero, haz algo con ellos. Trátalos, aíslalos, pero necesitas romper las cadenas de contagio. Así se llama técnicamente el tema. Bueno, no lo hemos hecho, porque no hemos invertido masivamente en pruebas diagnósticas. Vamos a dedicar 1 o 2 diapositivas después para precisar mejor esto. Se ha improvisado con un criterio de prioridad. ¿Cuál ha sido la prioridad? Tratar de mantener una imagen artificial de los alcances sanitarios, económicos, sociales y políticos de esta administración. No la pandemia. Siguiente, para regresar a una actividad productiva, deberíamos de tener la posibilidad de hacer pruebas para saber con qué población realmente contamos y para, nuevamente, identificar infectados, identificar sus contagios, hacer algo con ellos y romper las cadenas de contagio. Por lo tanto, no tenemos brújula, no tenemos visión y seguimos enfrentando esta situación con medidas conductuales, porque les llamarán sanitarias, pero en el fondo son conductuales. Ponerse una cubrebocas, lavarse las manos, tener sana distancia, 1.5, 2 metros, no meterse a lugares que estén muy concurridos y que estén bien ventilados, etcétera, etcétera, son medidas conductuales. Que si se les deja al arbitrio de cada quien, pues se van a presentar en aquellos que tengan conciencia, ¿verdad? Y dejan de convertirse o dejan de ser medidas sanitarias para convertirse en medidas discrecionales que cada quien utiliza si le da la gana. En fin, seguimos con la cuestión de la lista de actividades esenciales, seguimos frenando la economía y es una manera efectiva si se hace bien, pero si no se hace bien es una manera increíblemente lesionante de la economía en un país. A final de cuentas, es claro, no tenemos un liderazgo con responsabilidad que esté gestionando esta pandemia. Punto. No hay nadie que esté aprendiendo sobre la marcha, no hay nadie que esté aplicando las mejores prácticas internacionales que existen. Están ahí afuera. Hay países que tienen una mínima cantidad de contagios, que contuvieron geográficamente el problema y que tienen abiertas sus economías. ¿Cómo que no existen mejores prácticas internacionales? El problema es que no hay nadie interesado en aprender de ellas y aplicarlas en nuestro país. Si ustedes recuerdan, en mayo del año pasado, estábamos por abrir la economía de México para junio. Fue la etapa en que a alguien se le ocurrió un concepto aberrante de los municipios de la esperanza, que eran unos municipios pintados en verde en un mapa nacional, me acuerdo haberlo visto, y que creo que duró 2 semanas la idea, porque se supone que eran municipios en donde no había habido contagios y no, o era muy bajo el índice de contagio. Yo no sé quién midió eso y a quién se le ocurrió, pero a final de cuentas, de esos conceptos surge el concepto de los semáforos, y para el 1 de junio se supone que íbamos a abrir el país con un semáforo amarillo. El 1 de junio abrimos la economía del país gradualmente con un semáforo en rojo. Todos los estados de la República Mexicana estaban en rojo. El SARS-CoV-2 entró a México importado de Italia y entró por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Sabemos eso perfectamente bien.
Y es hasta la semana pasada que la UNAM, no la Secretaría de Salud, establece puestos dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para realizar pruebas de COVID a todas las personas que entran o salen por ese aeropuerto. Existen 6 grupos de SARS-CoV-2 en México. El GR que está subrayado es el proveniente de Italia. Y además de estos grupos, existen lo que se llaman los linajes. Es muy importante este tema de los linajes, porque es lo que representa las mutaciones del virus. En este momento, bueno, hasta que empezaron las vacunas, esta pandemia es el encontronazo entre el SARS-CoV-2 y el sistema inmune de la especie humana. No hay otra. Esos son los 2 actores de esta guerra biológica, por llamarle desde otro punto de vista metafórico. Entonces, entre más personas está infectando el SARS-CoV-2, más reacciones inmunológicas se está enfrentando. Es decir, se va desarrollando poco a poco lo que tiende a llamarse, cuando se inmuniza del 70 al 80% de la población, la inmunidad de rebaño. Es decir, va haciéndose más fuerte el sistema inmune humano y por lo tanto el SARS-CoV-2 necesita mutar para adaptarse al reto. Y lo que está haciendo este linaje en particular, que es el B117, este es la mutación de Inglaterra, es aumentar la afinidad de la unión de la proteína de espiga por el receptor predominante para entrar en las células, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina número 2. Mientras este tipo de mutaciones se den, sí, es cierto, incrementan en forma sustancial la transmisibilidad, la contagiosidad, pero no evaden la respuesta inmune humana, que eso sí sería lo grave. Las vacunas, todas, no están diseñadas contra uno de los segmentos de la proteína de espiga, sino contra varios de esos segmentos. De tal manera que las vacunas que nos estamos aplicando ya, los seres humanos, pueden actuar contra muchos de estos linajes, independientemente de los tipos de mutaciones que estén haciendo en esa espiga. Lo preocupante sería que desarrollaran una mutación que evada la respuesta inmune. Ahí sí tendríamos que hacer una nueva vacuna, pero afortunadamente ya por lo menos contamos con el desarrollo científico y tecnológico de plataformas que pueden tener vacunas en tiempo corto. Vamos a dedicarle varias diapositivas a eso. El resto de la presentación va a ser hablar, o me voy a permitir hablar, sobre la respuesta y las contramedidas en una pandemia, en particular en esta pandemia. Ya hemos dedicado algunas palabras, algunos conceptos a la respuesta en salud pública y me voy a permitir en las próximas diapositivas hablar de las pruebas. Vamos a hablar de los antivirales. Hasta el momento, el SARS-CoV-2 ha demostrado venir mucho mejor preparado que su primo hermano, el 1, porque resulta resistente a todos los antivirales conocidos hasta el momento. Vamos a ver los anticuerpos monoclonales, en este caso los que se han reformulado para poder tratar COVID, pero que tienen la particularidad de que es nada más para pacientes hospitalizados. Los antivirales, por lo menos, y recuerden ustedes el oseltamivir de la pandemia del 2009 en México, del AH1N1, increíblemente útil para mitigar cuadros y para que los pacientes hospitalizados mejoraran. Y por último, vamos a terminar hablando de vacunas. Hoy por hoy, sobre todo en países como México, no es México el único, pero en países como México, en donde las cosas están fuera de control, la única vía de alternativa en que se puede mitigar el impacto social de esta pandemia. Bien, lo que tenemos aquí es una gráfica en donde está representando todo el mundo. Ustedes pueden ver que esta gráfica es del enero 7 del 2021. Se le aplicó una metodología estadística que se llama normalización por población, de tal manera que podemos comparar
los países entre sí. Los chiquitos y los grandes se pueden comparar entre sí a través de la normalización. No estamos comparando peras con manzanas, son manzanas con manzanas. Y de lo que se trata aquí es graficar en todo el mundo cómo están, cuántos están identificando casos por día confirmados y nuevos, es decir, incidencia. Y aquí está México comparado al resto del mundo. ¿Por qué? Por la cantidad de pruebas que hacemos, mínima. Hacemos una cantidad de pruebas mínima. Realmente, y busqué el dato, pero no lo encontré. Me encantaría saber cuál es la proporción de pruebas de PCRs que se están haciendo a nivel privado y cuáles son las PCRs que están haciendo a nivel público. Pero a final de cuentas, estamos haciendo muy pocas pruebas. Y aquello que no se puede medir, pues difícilmente se puede actuar sobre ello o se puede modificar. China publicó 2 semanas después de haber dicho a la OMS, sí tenemos estos cuadros de neumonía típica transmisibles de humano a humano, más o menos por el 14 o 15 de enero del año pasado publicaron todo el genoma del SARS-CoV-2. Ya lo tenían genotipificado. Entonces, de ahí, 3 semanas después, desarrollaron una prueba diagnóstica, la primera PCR. Esa prueba diagnóstica, que es la que les presento aquí, vean ustedes aquí la fecha de la referencia, tenía alrededor de 70% de sensibilidad. Después vino la mejora del protocolo de Berlín, que es la prueba que se utiliza actualmente, que sube a 80%. Pero de todas maneras tenemos un 20% de falsos negativos, sobre todo en aquella gran población de pacientes asintomáticos. Bueno, de individuos asintomáticos, porque realmente están contagiados, pero no están enfermos, pero que sí pueden transmitir la enfermedad. Y las pruebas que tenemos de titulación de anticuerpos que nos permiten tener una sensibilidad y especificidad mayores. Pero que para ello necesitamos haber estado por lo menos entre 2 y 3 semanas dentro de la enfermedad para que podamos tener estos grados de sensibilidad. Por lo tanto, es la PCR, ¿verdad?, la que en este momento nos puede ayudar para poder realmente identificar a las personas contagiadas y hacer algo con ellas y con sus contactos. Esto nos lleva a la circunstancia de la calidad de la atención. Si no estamos identificando adecuadamente a los pacientes, pues en parte es lógico que los pacientes lleguen en mal estado a ser tratados. Entiendo que los pacientes que lleguen a las instituciones públicas puede ser que sean poblaciones con mayor comorbilidad y lleguen en etapas más tardías. Pero esto, que estamos hablando de una probabilidad estimada de morir para pacientes hospitalizados por COVID, es una circunstancia que vemos reflejada prácticamente en otras enfermedades, de tal manera que no es tampoco un resultado raro. Mariano Sánchez Talanquer es un profesor del CIDE y él se dio a la tarea de buscar la información necesaria para poder presentar esta información en conjunto. Estamos hablando de información de agosto del 2020. Entonces, para acá lo he seguido, no ha publicado algo más. Ojalá publique una actualización de esto. Lo que tenemos aquí es el porcentaje de pacientes por COVID que ingresan a cuidados intensivos por institución. CEMAR y SEDENA andan más o menos en los niveles de calidad de los medios privados y los demás andan en niveles inferiores. La tasa de letalidad es el resultado de la división del número total de muertos por una enfermedad entre el número de pacientes enfermos de esa enfermedad. En el mundo, la tasa de letalidad es 2.2. En México es de 8.8. Es el mismo SARS-CoV-2 en todo el mundo, Podrá tener diferentes grupos y diferentes linajes, pero es el mismo SARS-CoV-2. Esta tasa de letalidad la da la calidad de tratamiento. Otro punto de importante reflexión. Entremos a los tratamientos. Lo que hice, porque es un tema bien complejo y que además implicaría pues una presentación por sí misma, fue sintetizarlo por mecanismo de acción.
Y entonces tenemos aquí 6 mecanismos de acción que nos permiten tener el panorama de los tratamientos que se están utilizando sin un protocolo unificado, porque realmente el único que hasta el momento tiene de toda esta gran lista la aprobación por la FDA para la utilización de pacientes hospitalizados con alto riesgo de COVID grave es el Remdesivir, que originalmente es un antiviral que se desarrolló para ébola. Entonces tenemos un primer mecanismo de acción que son la inhibición de proteínas virales, específicamente todos están ahí, la inhibición de una enzima propiamente viral que es la RNA polimerasa dependiente de RNA. Aquí está el Remdesivir y todos los demás. La inhibición de proteínas celulares, en donde tenemos la inhibición de la serin proteasa, que es el otro receptor que utiliza el SARS-CoV-2 para penetrar en las células. Este lo utiliza con una menor proporción, es usualmente es un receptor que se presenta con más frecuencia, por ejemplo, en la conjuntiva, cuando la vía de entrada es la conjuntiva, y utiliza el inhibidor, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 prácticamente para la entrada respiratoria, para la entrada digestiva y para la afectación de endotelio, corazón y riñón. Tenemos también los medicamentos que inhiben la fusión de membranas y la endocitosis. Ahí está la hidroxilacloroquina. La inhibición de transporte desde el núcleo, la ivermectina, pero nuevamente no son sustancias que hayan tenido hasta el momento aprobación regulatoria, porque no han demostrado adecuada eficacia y seguridad. ¿Se utilizan empíricamente? Sí. ¿A algunos les ha dado resultado? Sí, pero no han demostrado la eficacia y seguridad necesarias para recomendarlas. En cuanto a inhibición de componentes de la respuesta inmune, tenemos los inhibidores de interleucina 6, sobre todo para el momento de la fase grave de la hiperinflamación, en donde es importante ayudar a los pacientes con algo. No tienen hasta el momento tampoco aprobación regulatoria, lo mismo que la dexametasona. Vamos a dedicarle un espacio a los anticuerpos monoclonales, que a pesar de estar acotados a una población muy específica, son muy útiles en particular y además prometen ser otra apertura en los avances tecnológicos de la farmacología. ¿Recuerdan el oseltamivir en el 2009? Ese antiviral tan útil que nos ayudó a mitigar y a controlar una pandemia, la H1N1. Bueno, este es el antiviral que tiene la mayor potencialidad de convertirse en el oseltamivir de esta pandemia. Es el molnupiravir. A pesar de ser un análogo de nucleótidos, es decir, tener el mismo mecanismo de acción que les mencioné, inhibir la RNA polimerasa dependiente de RNA, sí ha demostrado hasta el momento una eficacia prometedora. Y la fase 2-3, porque ya en este momento son fases comprimidas, vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que eso significa y qué es lo que significa la aprobación de emergencia por parte de la FDA, estará completada en mayo del 2021, próximo mayo. Y ya van a tener suficiente información de eficacia para marzo, de tal manera que desde marzo seguramente harán ellos su anuncio de si tienen suficiente eficacia o no del molnupiravir como antiviral contra SARS-CoV-2. Lo que les pongo en el tercer bullet es la indicación que está buscando ante la FDA. Es decir, ser un antiviral indicado en la mitigación de la infección por SARS-CoV-2 y para el bloqueo de transmisión y prevención de la COVID-19. Esperemos que lo veamos comercializado, porque esto sería un gran avance y una gran ayuda. Les decía que el Remdesivir es el único antiviral que hasta el momento ha sido aprobado con la adecuada aprobación, es decir, de eficacia y seguridad con fase 3 terminada, pero se trata de un antiviral acotado a una población muy específica, es decir, son pacientes que requieren estar hospitalizados para empezar. Es un medicamento de infusión intravenosa y es un medicamento que debe ser utilizado específicamente para pacientes hospitalizados en riesgo de desarrollar COVID grave.
En los anticuerpos monoclonales, el único que tiene autorización de emergencia es este, bamlanivimab. Este anticuerpo monoclonal también tiene una población muy acotada, pacientes con alto riesgo de progresar a COVID-19 y de ser hospitalizados. Hace una semana o 10 días, esta compañía, Eli Lilly, que es quien consiguió esta autorización de emergencia con este anticuerpo monoclonal, no en una publicación científica, sino a través de prensa, dijo que había probado en asilos de ancianos, una población muy vulnerable para el SARS-CoV-2, que había disminuido la incidencia de infecciones tanto en los ancianos como en sus cuidadores. Eso es una circunstancia que tendrá que ser publicada para que realmente se los podamos creer, pero a final de cuentas se trata de una población muy acotada. Ahora, independientemente de cuál sea el anticuerpo monoclonal que estemos considerando, cuando el paciente con COVID-19 progresa y requiere oxígeno de alto flujo o ventilación mecánica, se deben suspender, porque si se continúan, se ha visto asociado a peores resultados clínicos. Es decir, tiene una ventana muy específica desde el punto de vista de oportunidad terapéutica. Y les quería platicar de este. Es un anticuerpo monoclonal nuevo porque es una proteína de fusión recombinante. Resulta que nuestro sistema inmunológico reconoce los patrones moleculares asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados a daño tisular a través de una serie de receptores a los cuales se va a pegar esta proteína de fusión para formar un complejo que se va a llamar CD24-Siglet-10. Para hacer una larga historia corta, si quieren después platicamos de esto todo lo que ustedes gusten, este complejo va a suprimir interleucinas, es decir, las dianas predominantes en las enfermedades autoinmunes, cáncer y COVID-19 que llega a la etapa grave de hiperinflamación. Esperemos, y esto va a tener resultados de fase 3 para mediados de año, que sea útil para COVID-19, pero también esperemos que siga adelante porque está en fase 3 de artritis reumatoide, de lupus, de muchas enfermedades autoinmunes y cáncer. Y decantamos en las vacunas, que en este momento para una buena parte del mundo y México en particular, es la única manera de poder mitigar el impacto de esta pandemia. Lo que ven ustedes aquí es una representación gráfica para abril del año pasado, de cómo estaba en esta página que se llama clinicaltrials.gov, es en donde tiene que subirse los protocolos para desarrollo de sustancias que pretendan ser consideradas para aprobación regulatoria por la FDA. Desde que van a empezar su fase preclínica, tienen que subirlos a esta página, que es una página pública, muy interesante para el que quiera consultarlo. Para abril de este año, que es cuando empezó prácticamente la carrera, había 292 estudios activos. No porque hubiera 292 vacunas, más o menos son como 90 o 95 vacunas, son las que tienen aquí representadas. Este eje de las X les da el número de vacunas por cada una de las plataformas que están en el eje de las Y. Lo que pasa es que una vacuna presenta su protocolo de objetivo primario y varios protocolos de objetivos secundarios, y vamos a dedicar unas palabras a ese objetivo primario porque es muy importante que hablemos de cómo se están probando las vacunas actualmente. Tradicionalmente, las vacunas han sido, y de hecho así fueron desde Jenner, ¿verdad?, con la vacuna de la viruela, de virus atenuados o inactivados. Merck, el mayor productor de vacunas del mundo, tenía 2 vacunas en desarrollo, una con inactivados y otra con vivos atenuados. Hace 2 semanas las retiraron por futilidad. No llegaron ni a 50% de eficacia. Repito, SARS-CoV-2 sí entendió la lección y se preparó adecuadamente desde el punto de vista
evolutivo, biológico, para llegar a esta pandemia. Las de vector viral han sido muy exitosas, las de RNA son prácticamente a las que vamos a dirigirnos en la siguiente etapa de la plática. Deben ustedes saber que aproximadamente el 7% de las que empiezan tienen posibilidad de llegar a fase 1 y que de las que llegan a primera fase en humanos, esa es fase 1, apenas el 20% tienen probabilidades de llegar a fase 3. El objetivo que se les dio a todas las vacunas que empezaron a desarrollarse y buscando aprobación de emergencia es que debieran estar sometiendo para revisión regulatoria en 18 meses. Así pues, en fase 1, primera dosis en humanos, entraron de las 90 y tantas, 44. Y en fase 3, y aprobadas regulatoriamente de estas 44, para diciembre 28 del 2020, apenas 3, que son Pfizer, Moderna y la de Oxford y AstraZeneca. ¿Qué significa una aprobación acelerada por la FDA? Usualmente estamos acostumbrados a etapas preclínicas, primera dosis en humanos, primera dosis en pacientes y grandes grupos para eficacia y seguridad de pacientes. Eso es lo que llamamos una aprobación regular con una demostración de eficacia y seguridad. Bueno, como el tema aquí era sacar vacunas en 18 meses, entonces todas las fases se comprimieron, como ustedes pueden ver aquí. Se los estoy señalando con el puntero. Todas se comprimieron. Y se estableció en el objetivo primario de los protocolos una población muy particular. Una población de pacientes entre 19 y 29 años de edad, la edad en donde estadísticamente tienen mejor pronóstico los pacientes que se infectan, sanos, son voluntarios sanos, son vacunados, 1, 2 aplicaciones, y 2 o 3 semanas después son expuestos a SARS-CoV-2. 95% no se infectaron, 5% sí se infectaron, 95% de eficacia. De ahí salen esos números. Y por esa razón es posible hacer estudios de eficacia en poblaciones muy pequeñas. De esas poblaciones estamos hablando 150 individuos, 150 voluntarios sanos. ¿Cómo sabemos de las otras poblaciones? Por los estudios secundarios, los estudios de objetivos secundarios, en donde ya son sometidos a otras poblaciones. Pero esos voluntarios sanos que están dando su consentimiento informado para participar en las vacunas, en los protocolos de vacunas de COVID, son unos verdaderos héroes y es importante mencionarlo. Entonces, ¿qué cosa significa autorización por uso de emergencia para la FDA? Significa que tenemos suficiente información clínica para decir, sabemos que es efectivo, sabemos que la eficacia bien vale la pena el riesgo y puede ser eficaz. Eso es lo que significa la autorización de emergencia. Por primera vez en la historia del desarrollo farmacológico, todos los seres humanos somos parte del experimento. Porque esta fase 4 va a llevar lleva una farmacovigilancia muy extensiva. Es en la que nos vamos a percatar de muchas de las cosas que usualmente se veían en la fase 3. Honor a quien honor merece, los dos son originalmente ciudadanos turcos que se trasladan a Alemania para desarrollar una empresa que se llama BioNTech, que es la que desarrolló la plataforma para la vacuna de RNA mensajero, siguiendo los lineamientos de esta científica de Bulgaria, que es además presidente de BioNTech, Katalin Karikó. Sarah Gilbert es la viróloga de Oxford, que desde el 2003 empezó a desarrollar la plataforma de vector viral que posteriormente termina de desarrollarse en la asociación que encuentra esta universidad con AstraZeneca. Y por último, también otra de las caras detrás de esta gran
avance de la humanidad es Stefan Bancel. Deben ustedes saber que la vacuna que más rápidamente se ha obtenido en la historia es la vacuna de la parotiditis, de las paperas. Fueron 5 años. Aquí se les puso un límite temporal, 18 meses. Antes de 12 meses estaba aprobada la vacuna de Pfizer. Eso nos habla de la importancia del desarrollo tecnológico desde el punto de vista de desarrollo farmacológico y las grandes posibilidades que nos va a dar para poder enfrentar futuras pandemias. Ahora, ya tenemos las vacunas. Ahora tenemos que hacerlas llegar a la gente. Y para eso, internacionalmente se desarrolló el acelerador ACT, en inglés, Access to COVID-19 Tools Accelerator, que está organizado en 4 pilares. La formación de métodos de diagnóstico. Ellos desarrollaron el protocolo de Berlín para la PCR que estamos utilizando actualmente y para la prueba de antígeno rápido y para muchas de las pruebas serológicas para anticuerpos que se están usando ahora. Tratamientos, que ya platicamos de eso también, y vacunas. De aquí es de donde sale ese famoso instrumento financiero que se llama COVAX. COVAX quiere decir Coronavirus Vaccines for Everybody, for All. Eso quiere decir la X, eso quiere decir COVAX. Y estos son los componentes de COVAX. Como pueden ustedes ver, tenemos componentes de filantropía privada, tenemos componentes científicos y tenemos componentes sanitarios y tenemos componentes financieros. Todos unidos precisamente para que estos 4 pilares se pudieran dar. Fijémonos bien en COVAX. La intención de COVAX es llegar a ser un fondo que permita una plataforma para apoyar la investigación, desarrollo y manufactura de un amplio rango de candidatos a vacunas. El objetivo es dosificar por lo menos al 20% de la población de un país, con un portafolio de vacunas diverso en donde el tema pago no sea un problema. Poner un final a la fase aguda de la pandemia y poder empezar a reconstruir economías. Para el final de este año, 2021, la idea es tener 2,000 millones de vacunas ya aplicadas, sobre todo en países en desarrollo y sobre todo en aquella población de mayor riesgo y vulnerabilidad. Hay 2 formas de comprometerse con COVAX. Un país puede hacer, y eso es lo que están haciendo casi todos, hacen un pago por adelantado como un compromiso. Yo voy a querer tantas vacunas o voy a necesitar tantas vacunas. Se da $1.60 por cada dosis o el 15% del total del costo. O la forma opcional en donde se asegura la cantidad de vacunas que se están comprando. Pago adelantado de $3.10 por cada dosis y una garantía de 40 centavos de dólar también por cada dosis. Con eso se asegura entonces que se van a recibir todas las vacunas que se están comprando. De la primera manera, se está dando un anticipo, se está haciendo un apartado y va uno a recibir, o ese país va a recibir el número de vacunas, pero conforme estén disponibles mediante este mecanismo. En diciembre pasado, a la ministra de Economía de Bélgica se le barrió y en una entrevista habló de cuáles eran las vacunas que estaba comprando la Unión Europea y los precios a los cuales estaba comprando. En este tipo de tratos los precios son secretos. Esto está en esta referencia, por si quieren ustedes ir al periódico The Guardian, ahí está. Y lo que tienen aquí detrás de la cabeza de flecha son los euros o las libras puestas en pesos. Entonces me preparé esta tablita en donde tienen ustedes la empresa, el precio por dosis y multiplicado por 152, porque somos 126 millones mexicanos a 2 dosis cada uno. Traducido al español, si todos los mexicanos nos vacunáramos
con Oxford AstraZeneca, eso costaría 11,214 millones de pesos. Y así sigue la cuenta. El que es más costoso es Moderna, son 360 pesos por dosis y la diferencia es dependiente de la tecnología que tienen en la estabilidad de las nanopartículas de lípidos en los que tienen envuelto al RNA mensajero. Ellos tienen una tecnología más avanzada y por eso, a pesar de ser la misma plataforma de estas dos compañías, ellos pueden hacerlo a temperatura de refrigeración normal, 2 a 8 grados, y ellos tienen que hacerlo en ultra refrigeración a menos 70. Si fuera con Moderna, entonces costaría 90,720 millones de pesos. En las noticias, en la prensa, nos han dicho que primero se tomaron 33,000 millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y después se tomaron 40,000 millones más. Este era el Fondo de Protección del Seguro Popular. Ahora le llaman Fondo para la Salud y para el Bienestar. Es eventualmente lo mismo. Total, se tomaron de ahí 73,000 millones de pesos. ¿Y en qué vacunas se van a distribuir? Esto es lo que se supone que es el número total de vacunas contratadas hasta hace unos días. 210 millones de dosis. O sea, para 105 millones de mexicanos. Y este es el número de dosis por cada una de las vacunas. 51 millones a través del mecanismo de COVAX, 77 millones a través de AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, 35 millones CanSino, esto es Canadá y una industria y una empresa china, y 34 millones a través de Pfizer BioNTech. Si ustedes lo ven, están tomando más dinero del que aparentemente se va a utilizar. A lo mejor es la importación, a lo mejor es el flete, a lo mejor es la distribución, no sé, pero sería excelente que pudiéramos tener acceso posteriormente a cómo se gastó ese dinero. Lo que tienen ustedes aquí en cada circulito es el tamaño comparativo de las poblaciones. Primero se está vacunando, ya se terminó prácticamente de vacunar al personal de salud con mayor riesgo para el manejo de pacientes de COVID, que cuando lo vemos en relación a toda la población, este es el tamaño relativo. Más o menos vamos como en 800,000 mexicanos vacunados. Luego sigue todo el personal de salud, aquí entramos como médicos, y más o menos vamos como por aquí, no como por aquí. Y después los demás tamaños de población. Esto es cómo vamos en el mundo en aplicación de vacunas. Aquí está México. Estamos más o menos en un 0.2, 0.3% de la población. Hay países como Estados Unidos que ya van en un 18, 20%, pero están vacunando a un ritmo de 1 millón de norteamericanos al día. O países como Israel que ya tienen más del 50% de su población vacunada. Estas son las cifras. Al 24 de enero había 629,000 mexicanos vacunados. Más o menos vamos como en 800,000 ahora, a un ritmo de 7,200 mexicanos diarios vacunados. A este ritmo, 126 millones, tardaríamos 17,490 días, que divididos entre 365 que tiene un año, a este ritmo, vamos a tardar 48 años para aplicarle a los 126 millones la primera dosis de vacuna. Es claro que tenemos la necesidad de una estrategia diferente para que podamos tener realmente el impacto de mitigación que estamos buscando a través de esta estrategia. Y me permito, ya son las últimas 3 diapositivas, hacer ahora una consideración desde el punto de vista estrictamente psiquiátrico. SARS-CoV-2 está seleccionando 2 tipos de rasgos en la especie humana. Está seleccionando los rasgos conductuales, ya definimos que las medidas de control sanitario son medidas conductuales, y todos aquellos que no las siguen se convierten en esa capa de población que continúan siendo vectores del virus, se contagian y lo transmiten. Y los cognitivos, que son
aquellas personas que han normalizado la existencia del virus, bueno, pues todos nos vamos a contagiar, todos lo vamos a padecer, o peor tantito, siguen algunas capas de población negando la realidad de que el virus y la enfermedad existan. Y peor aún, desde mi punto de vista, pues existiendo el recurso, hay personas que no se van a vacunar por sus muy particulares motivos. Todos ellos también van a seguir siendo vectores del virus, se van a contagiar y lo van a transmitir. No todos van a fallecer, pero un porcentaje de ellos van a fallecer. Y al final, aparte de que van a fallecer otras personas, ¿verdad? O sea, no nada más ellos, sino las personas que contagian. Al final, cierran el círculo de selección natural para el cual este virus está programado, por ese principio condicionante de la vida en el planeta que se llama evolución. Así pues, quiero dejar en ustedes esta reflexión. De la conducta de cada uno depende el futuro de todos, así decía Alejandro Magno en Batalla. Y tiene toda la razón. Esa es la razón por la cual hay países que tienen un mínimo de fallecidos, un mínimo de contagiados, y han contenido geográficamente la pandemia y tienen abiertas sus economías. Es un gran error no hacer nada por creer que se hace poco. Haz todo lo que puedas. Y de ahí la invitación a una de las intenciones de esta presentación. Les decía, la grabación va a estar ahí, la liga, si la quieren volver a ver o quieren invitar a alguien a verla. Y va a estar también toda la presentación que ustedes pueden bajar y utilizarla, mandarla por sus redes sociales si ustedes gustan, pero sobre todo los invito a que pudiéramos tener el esfuerzo conjunto de escribir. Sea un artículo de revisión, sea un artículo de opinión, sean materiales de educación para pacientes, pero es importante hacer algo, es importante motivarnos, porque ustedes pueden juzgar a partir de los números y las evidencias que les presenté, la forma en la cual esta pandemia se está gestionando en el país. Necesita de la acción directa, necesita de la participación de la sociedad civil, pero sobre todo de los médicos como grupo. Con esto termino y han sido muy amables por su atención. Hola, Héctor. Excelente. Señor maestro de ceremonias, no sé si usted abriera preguntas. Sí, nada más que no tenía yo el micrófono. Y por favor, se abre el foro a preguntas. Yo me quedé con el currículum vitae, que era psiquiatra, pero me ha dejado con el ojo visco con toda la información estadística. Entonces, doctor Tobilla. Yo quiero primero felicitar a mi querido hermano Dueñas por la clara exposición y la presentación de un tema tan amplio. Segundo, hacer un comentario y una pregunta. El comentario está acerca de los casos atendidos por la iniciativa privada del sector público. Tienen el micrófono, no se oye, tienen abiertos micrófonos, perdón. ¿Digo? Adelante, sí. Okay. Muchos de los casos que se atienden en el sector privado son casos que son atendidos de manera temprana, con equipo completo y con médicos preparados. Y muchos de los casos que se atienden en el sector público son atendidos por estos mismos médicos preparados, con equipo defectuoso y con pacientes que llegan ya con padecimiento muy avanzado. Por eso la mortalidad se refleja en ellos, que no la vi en la escala que presentó ahora Héctor Dueñas. Pero es una escala en la cual hay mucho mayor defunciones en los casos del sector público que en el privado. Y la pregunta que quería yo hacer en relación con las vacunas, en relación con el costo, entre las vacunas hay vacunas que requieren
meterse en contenedores con menos 70 grados centígrados de temperatura. Y hay otras que pueden meterse en contenedores de menos 4 y menos 8, que son más o menos iguales a los que tenemos en los refrigeradores normales de consultorio. Esto, las que tienen una concentración mayor de frío, requieren un mayor gasto porque requieren contenedores especializados para ellos. ¿Estoy de acuerdo con ello o no, doctor Héctor? Sí, es correcto. Eso depende del grado de avance en la tecnología de las nanopartículas en las que tienen envuelto el RNA mensajero. El RNA mensajero es el mismo, nada más que Pfizer no tiene tan desarrollada la tecnología de estabilización de esas nanopartículas. Sí. Esas nanopartículas es lo que le permiten a la vesícula de RNA mensajero penetrar en las células para que se produzca en las células la proteína de espiga. Moderna tiene una mayor estabilidad. Por esa razón, no necesita tanta refrigeración. Se puede tener en un refrigerador normal. Pero de todas maneras, cada uno desarrolló su plataforma. De hecho, quien por tema de una semana o dos registró primero o tuvo su autorización regulatoria primero fue Pfizer, incluso. Sí. Y de hecho, en términos de costo, Manuel, es más costoso Moderna, porque te está cobrando adicionalmente la tecnología que tiene de estabilización de la nanopartícula. Ahora, el otro tema es seguramente el manejo de la vacuna de Moderna es mucho más fácil y menos costoso que el de Pfizer, que necesitas un ultracongelador de menos 70. Ok, gracias. Comentarios. Doctora Blanca Carlos. ¿Qué le hizo involucrarse tanto en el tema y estar al día siendo psiquiatra? Con todo respeto. Bueno. Hugo, excelente presentación, muchas gracias. La doctora Alicia, maravillosa presentación, gracias. Jorge Uribe, felicidades. Doctora Fer. Doctor Héctor Dueñas, gracias por esta conferencia magistral. Nos ha dado la oportunidad de actualizarnos. Doctor Dueñas, espero que fue obtenido una excelente presentación, muy importante, datos que desconocimos. Muchas gracias por la presentación. ¿Alguien más que quiera alguna pregunta, que tenga algún comentario? Yo había leído algo que unos investigadores habían encontrado, que en el momento en que entraba la espirulina a las células, le interrumpía su eficacia. No recuerdo cuáles fueron los datos, pero que sí habían encontrado ya una mecánica para que en el momento de que entrara fuera interrumpida la acción de invasión en la célula y que le provocara, pues, básicamente cortarla, que no fuera eficaz. Gilberto, esos se llaman inhibidores de proteínas. Hay uno que es el Camostat y otro que no lo recuerdo. Cuando se une la proteína espiga a la membrana de la célula en el receptor de la enzima convertidora de angiotensina número 2, se establece un mecanismo molecular que abre la membrana y entonces penetra el virus. Ese mecanismo molecular es lo que inhibe el Camostat y el otro que no me acuerdo ahorita. Pero son medicamentos porque están utilizados para otros fines, ¿no? Son reformulados. Sí, son medicamentos que solamente tienen evidencia de este mecanismo de acción in vitro. No tienen demostrada esta acción de eficacia en humanos en un estudio adecuadamente controlado. ¿Sí? Correcto. Enterado.
Sí. Gracias. ¿Algún otro comentario? Nada más nos aclaró ampliamente la información que estábamos esperando. Gracias, mi estimado doctor. Muchas gracias. Con todo gusto, y no quiero ser yo ya un obstáculo entre esta presentación y su cena. Pasen buenas noches y tengan buen provecho. Buenas noches, Gracias. gracias. Gracias, muy gentil. Doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego.